Buenas tardes con todos. Mi nombre es Luz Rosario Inga. Soy especialista pedagógico de educación ambiental en la Dirección de Educación Primaria del Ministerio y es un placer el día de hoy poder darles la bienvenida a este webinar que es Promoviendo la Cultura del Agua desde la Escuela. Esta actividad es para poder reflexionar en torno a la celebración del Día Mundial del Agua, que es este 22 de marzo. Les vamos a pedir también a todos los que están conectados que puedan registrar su asistencia, que se encuentra el link, lo pueden ver en el chat de la sala, por favor, registren su asistencia, que es muy importante para también tener los datos de ustedes y Hola, mantenernos le conectados. encuentro una exposición. Eh, Nuestro objetivo de esta transmisión es brindar orientaciones para promover prácticas en favor de una cultura del agua sostenibles en las instituciones educativas de la educación básica. Hoy tenemos 3 invitados. Tenemos a la ingeniera Magdalena Wiñac, que es la directora de la Dirección de Planificación y Desarrollo de los Recursos Hídricos de la Autoridad Nacional del Agua. Tenemos también a Miriam Ventura, ella es especialista de la Dirección de Planificación y Desarrollo de los Recursos Hídricos, también de la Autoridad Nacional del Agua. Y también nos acompaña en la sala Manuel García Pacheco, él es especialista de la Unidad de Educación Ambiental del Ministerio de Educación. Con la participación de nuestros 3 invitados, vamos a reflexionar sobre la importancia de desarrollar una conciencia colectiva que nos permita valorar este recurso como un bien común y esencial. Como educadores tenemos la responsabilidad de poder sensibilizar y actuar para proteger este recurso, no solo para nuestro bienestar, sino también para las futuras generaciones. Nuevamente les recordamos que antes de dar inicio, registren su asistencia por el enlace que está disponible en el chat. Entonces vamos a iniciar con la presentación de la ingeniera Magdalena Wiñac, quien abordará lo que es la cultura del agua. Bienvenida, ingeniera. Sí, buenas tardes. Un cordial saludo a los docentes que se encuentran presentes, conectados en este importante evento. También a las autoridades del Ministerio de Educación, de la Autoridad Nacional del Agua, que hacen posible que se materialice esta iniciativa que viene desde el año pasado gestándose. Incluso el licenciado Manuel García, ¿no? La licenciada Miriam son parte de esta iniciativa, ¿no? Entonces, por favor, ¿podrían subir la PPT? Bien, hasta que vayan cargando el PPT, el tema que nos congrega el día de hoy está referido a la cultura del agua y la seguridad hídrica. No, a ver, creo que hay un temita acá de... Entonces, la presentación, hasta que carguen el PPT, ¿no? La presentación está dividida, ¿no? En los siguientes ítems, ¿no? Vamos a abordar el contexto de los recursos hídricos en el Perú, ¿no? Cómo están distribuidos este recurso hídrico tan importante y tan valioso para la vida, para el desarrollo económico, social, ambiental de cada uno de las localidades, de los ámbitos, ¿no? Y también la problemática que actualmente enfrentamos con este recurso hídrico, ¿no? Un segundo ítem va a estar referido a cuál es el marco normativo, ¿no? El marco que justamente nos permite a nosotros como instituciones rectoras en el tema del recurso hídrico poder gestionar este recurso, ¿no? También vamos a hablar del valor del agua, ¿no? El agua tiene diferentes valores, ¿no? Entonces tenemos que tener presente cada uno de estos valores, ¿no? Para poder gestionarlo, ¿sí?
Otro tema también importante es cómo garantizamos, ¿no? Tanto el agua en cantidad, calidad, oportunidad y aseguramos que este recurso esté presente en las distintas actividades productivas y también para el uso de la población, ¿no? Y hablamos de la seguridad hídrica. ¿Qué avances tenemos de la cultura del agua en el país? ¿No? Muchos promovidos por la Autoridad Nacional del Agua, pero también por otras instituciones y algunas reflexiones finales, ¿no? Sobre el contexto de los recursos hídricos en el país, por favor, siguiente. Seguramente, como muchos de ustedes conocen, tenemos 3 regiones hidrográficas, ¿no? Nuestro país tiene 3 regiones hidrográficas, la región hidrográfica del Pacífico, la región hidrográfica del Amazonas y la región hidrográfica del Titicaca, ¿no? ¿Y cuál es aquí la diferencia en distribución de los recursos hídricos y de población en cada una de estas 3 regiones hidrográficas, ¿no? Mientras que en la región hidrográfica del Pacífico, que es toda la costa desde Tumbes hasta Tacna, ¿no? Tenemos la mayor cantidad de población, aproximadamente 21 millones de habitantes de los treinta y tantos que son en el país, ¿no? La disponibilidad o la oferta de agua es de aproximadamente 1,6%, ¿no? Sin embargo, en la región hidrográfica del Amazonas, ¿no? Que es el lado donde está la Amazonía, el lado oeste, ¿no? Tenemos alrededor de 9 millones de habitantes, pero la oferta de agua disponible es de 98%, ¿no? Entonces ustedes ven una distribución, ¿no? Inequitativa del recurso, ¿no? Y en la región hidrográfica del Titicaca, bueno, ahí estamos hablando de aproximadamente una oferta de 0,3%, ¿no? Con una población de 1 millón de habitantes, ¿no? Entonces, ese es nuestro punto de partida, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, los recursos hídricos en el país, ¿no? Tienen ahora distintas problemáticas, ¿no? Por un lado, en el tema de la cantidad, ¿no? Tenemos una baja eficiencia en el uso del recurso hídrico, ¿no? Tanto a nivel de la población, que como ustedes conocen, hay un desperdicio por parte de los mismos usuarios, ¿no? Y cuando digo usuarios, estoy hablando no solamente de nosotros como usuarios del agua, valga la redundancia, como población, sino también a nivel de las distintas actividades productivas, ¿no? Llámese la agricultura, que desperdicia mucha agua a veces en cultivos, ¿no? Que consumen gran cantidad de agua y no somos eficientes en el uso, ¿no? Y así en las distintas actividades que tenemos, ¿no? Después también que hay una insuficiente infraestructura, ¿no? Para, digamos, almacenar el agua, ¿no? Ya hemos visto que en las épocas de lluvia, como por ejemplo en estas épocas, ¿no? En la sierra hay mucho de este recurso se desperdicia porque no hay esas, digamos, infraestructuras de almacenamiento que nos permitan, ¿no? Guardar esa agua de lluvia, valga decir así, para épocas en la cual hay escasez, ¿no? También, ¿no? Podemos decir que hay una escasa inversión en el mejoramiento de esta infraestructura, ¿no? Si bien es cierto, hay grandes proyectos, seguro ustedes han escuchado, ¿no? El proyecto Olmos, la presa de Poechos y así otros grandes proyectos que vienen de hace muchísimos años atrás, pero de un tiempo a esta parte, muy poco se invierte en mejorar esta infraestructura hidráulica, ¿no? Claro, que es la infraestructura que la llamamos gris, porque son obras de cemento, pero también muy poco se hace para poder reforestar, digamos, las partes altas de la cuenca, ¿no? Promover lo que le llaman, seguro han escuchado, la siembra y cosecha de agua, ¿no? Entonces ahí falta trabajar más, ¿no? En el tema de la calidad, ¿no? Hay presencia de diversas fuentes contaminantes que deterioran la calidad de las fuentes naturales. Y la principal fuente de contaminación, incluso un estudio que se hizo hace algunos años en el río Rímac, la principal fuente de contaminación era justamente los vertimientos de las aguas residuales domésticas, ¿no? Entonces, obviamente aparte también contamina la industria, la minería, ¿no? Pero la mayor parte de contaminación de las fuentes es de la propia población, ¿no? Entonces ahí hay que trabajar con los colegios, con las universidades, ¿no? Etcétera, ¿no?
Hay también a veces deficiencias en el cumplimiento de la normatividad, ¿no? Respecto a los parámetros, ¿no? Que se tienen que tener en cuenta para efectuar estos vertimientos dentro de estos cuerpos naturales de agua como son los ríos, los lagos, las lagunas, ¿no? También una escasa inversión por tratar estas aguas residuales poblacionales, ¿no? Ustedes saben, los gobiernos locales necesitan hacer plantas de tratamiento de aguas residuales, ¿no? Para no verterlas directamente a una fuente natural, ¿no? Entonces también hay escasa inversión en hacer estas plantas de tratamiento, ¿no? En diversas partes del país, ¿no? En lo que se refiere a la oportunidad, ¿no? Hemos observado que hay una débil gobernanza del agua. ¿Esto qué significa? Que entre los propios actores de la cuenca muchas veces no tenemos una visión común, ¿no? De cómo gestionar de mejor manera el recurso hídrico que hay en la cuenca, ¿no? De otro lado, también muchas veces duplicamos funciones, ¿no? Entonces eso no permite de que podamos hacer una mejor gestión del recurso, ¿no? En lo que se refiere al cambio climático y eventos extremos, hay conocimiento insuficiente de los efectos del cambio climático, ¿no? Y de los eventos extremos, ¿no? Y ya lo hemos visto, ¿no? Cuando hay lluvias, recién nos preocupamos por, digamos, actuar en vez de prevenir, ¿no? Entonces ahí debemos ser más conscientes en que cada vez va a haber, digamos, fenómenos de inundaciones, ¿no? Cada vez va a ser más frecuente las sequías, ¿no? Entonces tenemos que prepararnos ante ello, ¿no? Hay una creciente también vulnerabilidad por una mayor frecuencia de eventos extremos, que ya lo mencioné, ¿no? Y lo otro es la reducción del área glaciar en la cordillera Nevada, ¿no? Digamos, en los últimos 50 años, ¿no? Hemos tenido alrededor de 50% de los glaciares se han derretido, otras palabras, ¿no? Pero, por ejemplo, esa agua que se pierde se va al mar, ¿no? Se va al mar, se pierde porque no estamos gestionando o, digamos, previniendo este tema del cambio climático, ¿no? Y un tema transversal es la cultura del agua que nos convoca hoy día, y ahí, pues, como ya estamos viendo, hay una escasa valoración del recurso hídrico, ¿no? De, digamos, por parte de los habitantes, ¿no? O por parte de la población organizada, ¿no? Entonces ahí nos falta trabajar más, ¿no? Siguiente, por favor. Pero, digamos, qué tenemos nosotros como Estado, ¿no? Como gobierno para gestionar mejor estos recursos hídricos, ¿no? Entonces, la Ley de Recursos Hídricos, ¿no? Que es el marco a nivel nacional, la 29338, crea un sistema nacional de gestión de recursos hídricos, ¿no? Que está conformado, ¿no? Para operativizar por distintas instituciones que tienen competencia en materia de recursos hídricos, ¿no? Y ahí la que lidera este sistema para hacer una buena gestión del recurso es la Autoridad Nacional del Agua como ente técnico, normativo, rector de este sistema, ¿no? Y como parte de también del sistema tenemos a los diferentes ministerios, ¿no? El Midagri, el Ministerio del Ambiente, de Vivienda, el Ministerio de Energía y Minas, produce el Ministerio de Salud, también tenemos a los gobiernos regionales y locales, organizaciones de usuarios, los que operan la infraestructura hidráulica, ¿no? Por ejemplo, los proyectos especiales, ¿no? Comunidades campesinas y nativas, ¿no? Que forman parte de ese sistema, que también el sistema está conformado por, digamos, normas que se emitan, ¿no? Principios, etcétera, ¿no? Todo orientado a asegurar una buena gestión del recurso hídrico, ¿no? Siguiente. Asimismo, ¿cuáles son estos instrumentos de planificación de este sistema, no? Tenemos una política nacional del ambiente, ¿no? Y luego, debajo de esta política nacional del ambiente, tenemos una política y estrategia nacional de recursos hídricos, que es la que nos da, digamos, las estrategias para gestionar el recurso hídrico, ¿no? Con todos los sectores, ¿no? Y esta política, ¿no? Lo que hace es justamente establecer esas estrategias para hacer una mejor gestión de la cantidad del recurso, de la gestión de la calidad, la gestión de la oportunidad, ¿no? Todos esos problemas que hemos visto en las láminas anteriores,
la gestión de la cultura del agua y la adaptación al cambio climático y eventos extremos, ¿no? Otro instrumento también es el Plan Nacional de los Recursos Hídricos, ¿no? Y este nacional de los recursos hídricos lo que contiene son los proyectos, programas que los diversos sectores realizan, ¿no? Estos sectores que son parte de este sistema nacional, justamente para realizar esta gestión, ¿no? De cantidad, calidad, oportunidad y todo lo que vemos acá al lado derecho, ¿no? Y luego a nivel de cuenca, ¿no? Al nivel de cuenca tenemos los consejos de recursos hídricos, que son espacios que coordinan, concertan, planifican, ¿no? Donde están representados, ¿no? Representantes, tanto el gobierno regional, local, las instituciones que tienen competencia en materia de recursos hídricos y formulan un plan de gestión de recursos hídricos, ¿no? Que tiene una mirada, ¿no? De cómo la oferta de recursos hídricos que tiene esa cuenca, ¿no? Se gestiona de tal manera que pueda satisfacer la demanda. Y si la oferta no logra satisfacer esa demanda que hay en la cuenca, pues se plantean proyectos, programas que permitan garantizar la disponibilidad de agua para atender la demanda, ¿no? Siguiente, por favor. Ya, miremos rápidamente el marco normativo que ya lo he mencionado. Tenemos una ley de recursos hídricos, ¿no? Esta ley establece un principio bien importante que es participación de la población y cultura del agua, ¿no? Entonces, la misma ley nos dice que tenemos que generar conciencia y actitudes que propicien su buen uso y valoración, ¿no? Siguiente. Tenemos nuestro reglamento, ¿no? Nuestro reglamento también dice, ¿no? Que debemos promover el establecimiento de una cultura del agua. Y algo aquí muy importante es que tenemos que empezar reconociendo el valor ambiental, cultural, económico y social del agua. O sea, ese es el punto de partida, ¿no? Empezar trabajando en el reconocimiento de estos valores, ¿no? Siguiente. El valor del agua, ¿no? ¿Qué entendemos por valor del agua, no? El valor se reconoce como un conjunto de valores económicos, sociales, ambientales, ¿no? En los que para cada zona geográfica, ¿no? Incluso sector adquieren diferentes ponderaciones dependiendo de las condiciones en las que se suministre y los fines de uso, ¿no? Y hoy más que nunca requerimos una correcta valoración e incorporación a todo nivel de estos valores, ¿no? Porque si no trabajamos el tema de los valores en torno al recurso hídrico, no podemos luego hablar que hemos logrado una cultura del agua, ¿no? Siguiente. El agua tiene un valor social, ¿no? Como ya lo mencionaba, ¿no? Nos obliga a dar prioridad, ¿no? A las demandas de los sectores desfavorecidos. Siguiente. Tiene un valor ambiental, ¿no? Aquí está relacionado mucho con el rol fundamental del agua como parte de los ecosistemas, ¿no? Y ustedes saben pues que el cambio climático nos está imponiendo cada vez más tener esa conciencia de preservar, conservar ese recurso hídrico, ¿no? Siguiente. Tiene un valor económico, ¿no? Pero el valor económico está dado en el sentido de que para poder nosotros tener el agua en nuestra casa o que los agricultores puedan tener el agua en su chacra, necesitamos tener infraestructura, ¿no? Esa infraestructura necesita ser operada, ser mantenida. Entonces, eso tiene un costo, ¿no? Entonces, para poder trasladar y nosotros poder beneficiarnos del agua, necesitamos digamos, pagar una tarifa, ¿no? Entonces, tenemos que ser conscientes que esa tarifa, ¿no? Va a ayudar justamente a mantener esos sistemas para nosotros poder hacer uso del agua, ¿no? Siguiente. Y el valor cultural, que está referido, bueno, ustedes lo saben, al tema de las prácticas, las costumbres, ¿no? El respeto al cuidado de las fuentes de agua, ¿no? El tema de la cultura ancestral, ¿no? Que, digamos, y tenemos, por ejemplo, en Tipón, ¿no? Grandes obras de ingeniería ancestral del agua, ¿no? Que se han realizado, pero que muy poco valoramos, ¿no? Siguiente. Entonces, ¿qué es la cultura del agua, no? La cultura del agua para la Autoridad Nacional del Agua es un sistema,
¿no? Que involucra valores, creencias, percepciones, conocimientos ancestrales, pero también el saber científico, ¿no? No podemos quedarnos detenidos en el tiempo, ¿no? Y asimismo también, ¿no? Involucra prácticas, ¿no? De una sociedad o grupo social, ¿no? Y todo esto referido al agua y su entorno, ¿no? Entonces, esto es fundamental, ¿no? Es fundamental para la vida, ¿no? Como un derecho humano y como eje principal del desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, si nosotros logramos tener una cultura del agua, vamos a hablar de que estamos logrando o contribuyendo a la gobernanza y por ende también estamos contribuyendo a tener una seguridad hídrica en la cuenca, ¿no? Siguiente. Ahora, mucho hablamos de la gestión integrada de recursos hídricos, ¿no? Entonces, la cultura del agua, ¿no? Es la base para lograr una gestión integrada de los recursos hídricos, ¿no? Y la gestión integrada de los recursos hídricos, ¿por qué se caracteriza, no? Por tener primero un entorno favorable, ¿no? De políticas, ¿no? De un marco legislativo, de financiamiento, ¿no? De enfoques, ¿no? De tener instrumentos de gestión, ¿no? Que nos permitan hacer un buen uso del recurso hídrico, ¿no? Y tener una estructura institucional, ¿no? Todos estos elementos se requieren para lograr la gestión integral de los recursos hídricos, teniendo en cuenta enfoques de eficiencia económica, equidad social y de sostenibilidad ecológica, ¿no? Y la base para ello es la cultura del agua, ¿no? Siguiente. Y aquí es importante mencionar y recalcar, quizás, aunque ya lo dije en las láminas anteriores, ¿no? Que quienes van a, digamos, hacer posible de que haya una gestión integrada de recursos hídricos en la cuenca es ese espacio denominado Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca. Actualmente en el país tenemos 14 consejos de recursos hídricos conformados de 28 que tiene proyectados la Autoridad Nacional del Agua, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice la norma, no? Que la ANA con participación de los consejos deberá promover entre la población, ¿no? Entre las autoridades, incluso en los medios de comunicación, la cultura del valor ambiental, social y económico del agua. También nos dice que a través de este consejo debemos coordinar con el sector educación para incorporar en los programas de estudio de primaria y secundaria los conceptos de cultura de valor del agua. Lo que yo les estoy mostrando acá es lo que dice la ley de recursos hídricos que está vigente, ¿no? Y también a través del Consejo de Recursos Hídricos debemos informar a la población, o sea, hacer sensibilización, ¿no? De la escasez del agua, ¿no? Los costos que justamente les estaba explicando que se tienen que hacer para poder nosotros contar con el recurso, tanto ya sea el ciudadano, el agricultor o los otros usos, ¿no? Y el valor económico, social, ambiental que representa, ¿no? Entonces, este espacio es clave, ¿no? Siguiente, por favor. Creo que eso lo vamos a pasar. Siguiente, siguiente. ¿Qué avances tenemos de cultura del agua en el país, no? Los primeros, digamos, avances que se tienen o que se gestaron para trabajar el tema de cultura del agua, parte de la Autoridad Nacional del Agua, ¿no? A partir del año 2010, ¿no? Con un proyecto muy interesante que ejecutó la Autoridad Nacional del Agua. Y con este proyecto se introduce una metodología del planeta azul, seguramente algunos han escuchado de UNESCO Israel, y también se firma el primer convenio con el Ministerio de Educación. Entonces, esta alianza del Ministerio de Educación con la Autoridad Nacional del Agua data ya desde el año 2013, ¿no? Entonces, se ha ido trabajando, ¿no? Desde el año 2010, luego el año 2015, ¿no? Que se sigue trabajando el tema del planeta azul, se hacen distintos premios, ¿no? Para promover la cultura del agua en los distintos sectores, ¿no? Se trabajan campañas masivas de sensibilización, ¿no? Luego en el año 2017, ¿no? Se implementa un programa de cultura del agua ya en cuencas de la vertiente del Amazonas, ¿no? Se fortalecen capacidades en gira a los diversos actores, se trabajan, digamos, distintos programas de sensibilización para
el sector educación, y uno de ellos, justamente, producto de este esfuerzo, es este curso que ahora se está haciendo realidad, ¿no? Y así, digamos, hemos tenido diversos avances, ¿no? También se ha hecho una guía, ¿no? De cultura del agua en la escuela, ¿no? Para las cuencas de la Amazonía, que es lo que plantea son proyectos educativos para trabajar el tema de manera integral dentro de las instituciones educativas, ¿no? Entonces son diversos acciones que se han venido realizando, ¿no? A lo largo del tiempo con el Ministerio de Educación y también en coordinación con las direcciones regionales de educación y las gerencias regionales de educación, ¿no? Siguiente. Algunas reflexiones, ¿no? ¿Esto qué nos lleva digamos, a reflexionar, ¿no? Que debemos desarrollar a todo nivel programas de cultura del agua encaminado a transmitir a la población los aspectos básicos de la gestión integrada del recurso hídrico, ¿no? Ideas, por ejemplo, como que el agua es un recurso escaso, ¿no? Aunque es renovable, sabemos a través del ciclo hidrológico, pero es escaso porque cuando se contamine no vamos a poder hacer uso de ese recurso, ¿no? Y aquí, a continuación, la contaminación del agua impide su utilización, ¿no? Que el agua tiene un valor económico, social, ambiental, ¿no? También lograr que la población adquiera una mayor conciencia sobre el valor e importancia del agua, ¿no? En su más amplia concepción, ¿no? El fortalecimiento del trabajo con el sector educación a través de proyectos educativos, ¿no? A través de la incidencia. Y creo que eso es clave, ¿no? Porque si no formamos generaciones con esta conciencia ambientalmente sostenible, más allá de que podamos hacer muchas obras de infraestructura, ¿no? Muchas acciones, realmente las futuras generaciones son las que posteriormente van a llegar a ser decisores, ¿no? Quizás van a trabajar en la ANA, en algún ministerio que también tiene competencia en agua, o ser parte de los consejos, ¿no? Entonces, desde la niñez estamos convencidos que hay que formar esos valores, ¿no? La cultura del agua debería dejar de ser considerada como un componente más en los proyectos, ¿no? Siguiente, por favor. Y acá algo muy importante, ¿no? La articulación Estado, academia, empresa y sociedad civil, ¿no? Si bien es cierto, con el sector educación hay un trabajo muy importante que hacer, pero también aquí hay un trabajo importante de la empresa, ¿no? Con los proyectos de responsabilidad social, ¿no? Con la propia sociedad civil, ¿no? Y con el Estado, ¿no? Creo que por ahora yo lo dejaría ahí, porque me parece que ya me he pasado de tiempo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ingeniera Magdalena. Muy interesante su participación sobre la situación de los recursos hídricos en el Perú, el valor que tiene el agua y la importancia de poder desarrollar y promover esa cultura del agua, ¿no? Para poder cuidar este recurso sumamente importante. Nuevamente, a los participantes que están conectados, no se olviden registrar su asistencia en el enlace que está en el chat. Para continuar con la actividad, es momento de conocer cómo vamos a promover esta cultura del agua desde la escuela. Para ello vamos a dar pase a Manuel García, especialista de la Unidad Ambiental del Ministerio de Educación. Bienvenido, Manuel. Muchas gracias, Luz, y nuevamente saludar a todos los docentes, directivos, estudiantes y todos aquellos integrantes de la comunidad educativa que nos acompañan en el fomento de esta conciencia ambiental y hoy justamente abordando el tema de la cultura del agua, ¿no? Luz nos mencionaba de que en unos días, en este sábado específicamente, se celebra el Día Mundial del Agua. Entonces, este es un espacio justamente para ver cómo es que desde las escuelas podemos empezar a trabajar esa cultura del agua. ¿Bien? Entonces, ustedes saben que como Ministerio de Educación, vamos a compartir la proyección, promovemos lo que son los proyectos educativos ambientales integrados en diferentes temáticas, y una de estas tiene que ver, como lo señalaba la ingeniera Magdalena, es el tema de la cultura del agua desde las escuelas, ¿no? Entonces, la idea es un poco refrescarnos para ver cómo es que se puede formular un PI sobre cultura del agua, ¿no? O sea, ok, la ingeniera nos ha hablado sobre la calidad, la disponibilidad, el tema de la gestión,
el tema de las prácticas, valores, conocimientos y cómo estos tienen un valor social, económico y cultural, ¿no es cierto? Entonces veamos que, entonces como todo proyecto educativo, lo primero que tenemos es que empezar a mirar qué es lo que esperamos como escuela. Nuestra escuela se encuentra dentro del ámbito, en contacto siempre con este recurso hídrico, ya sea que estemos en la zona costera, perteneciendo a la vertiente del Pacífico, o estando en la Amazonía, a la vertiente del Amazonas, o hacia el sur en la cuenca perdón, en la vertiente del Titicaca, ¿no? Entonces, cada uno de estos espacios tiene una mirada, un contacto, un tema de una cosmovisión e identidad respecto al recurso hídrico. Y esa cosmovisión, esas creencias, estos comportamientos se traducen pues en lo que conocemos como la cultura del agua. Pero todos buscamos justamente que esta convivencia con este recurso hídrico sea de manera armónica, en el cual podamos contar en la cantidad y calidad suficiente de este recurso hídrico para todas nuestras actividades, ya sea del tema de higiene, salud, alimentación y recreación, ¿correcto? Entonces es por eso que como proyecto educativo ambiental lo que tenemos que hacer es ir imaginando qué es lo que esperamos que nuestra escuela genere como conocimiento, como práctica, como valores, actitudes cotidianas que nos permitan expresar esta cultura del agua. Entonces, para ello, siempre recordarles que hacemos estos momentos, ¿no? El tema de la identificación, qué es lo que está pasando en torno al agua alrededor de nuestra escuela, de todas esas situaciones que podemos identificar, cuál podemos trabajar desde la escuela, ¿no? Por eso hay un tema de priorización, no todas las acciones las podemos hacer. Magdalena señalaba de que tenemos como parte de las deficiencias el tema de la infraestructura y muchas veces como escuela no vamos a poder trabajar eso, pero sin embargo podemos hacer trabajos de incidencia para de poner en diálogo estos saberes tradicionales y ancestrales con los saberes científicos y tecnológicos respecto a la siembra y cosecha de agua y cómo estos se pueden desarrollar en las escuelas. Hay que entender por qué se dan esas prácticas dentro de las escuelas, dentro de los hogares o la localidad. Muchas veces pasa por el desconocimiento de dónde viene el agua, ¿no? Cuando a veces le preguntamos a los chicos, ¿y de dónde viene el agua? Muchos miran hacia el caño, ¿no? Y incluso cuando le dicen, ¿por qué no cierras el agua? Ah, es que es el agua del colegio o es el agua del vecino y no es mi agua, ¿no? Porque mi agua es la que está en mi casa, la que cierro en el caño de mi casa. Por eso sí me preocupo, porque es el recibo que pago. Entonces ahí vemos que hay un tema de desinformación o mal conocimiento de la procedencia del agua, ¿no es cierto? Para ello elaboramos un plan de acción y comunicamos. Es algo importante que siempre reiteramos, es que este tipo de trabajo para ser integrador debemos tener la participación del director y los comités de gestión pedagógicas invitados a promover este trabajo, pero sobre todo con la participación de los comités de condiciones operativas para ver el tema de cuáles son esas acciones a nivel institucional, ¿no? El tema del mantenimiento de los servicios higiénicos, el tema de ir instalando algún tipo de dispositivo inteligente que permita un uso eficiente de estos recursos hídricos en los lavados de mano, pero también para el riego y mantenimiento de áreas verdes, y así con el tema del Comité de Gestión del Bienestar para el involucramiento de todos y la conformación de la brigada, y justamente la brigada de coeficiencia podría darnos aquellas acciones de sensibilización de cómo es nuestra cultura del agua en las escuelas, ¿no? Entonces, la idea es, para poder abordar esta temática, es empezar a mirar dónde estamos, ¿no? O sea, mi escuela pertenece o no a una cuenca. Todas las escuelas pertenecemos a una cuenca. No hay ninguna que esté fuera de una cuenca. E incluso si hablamos de Lima, Lima tiene 3 cuencas, ¿no? Las famosas cuencas del Chirilú, es decir, hacia el norte por Comas, Caraballo, Independencia, Los Olivos, Puente Piedra, ¿no? Están influenciados por la cuenca del Chillón. Luego tenemos a la cuenca más conocida, ¿no? Y que también tiene muchos más problemas, que es la cuenca del Rima, y hacia el sur, ¿no? Tenemos la cuenca de Lurín. Por eso es que ahí tenemos las 3 cuencas del Chirilú, ¿no? El Chillón, Rímac y Lurín. Entonces, muchos de los chicos desconocen a qué cuenca están, ¿no? Por ejemplo, a los maestros de surco, a ver, ¿en qué cuenca están? ¿En el Rímac, Lurín o en el Chillón? ¿Cierto? Entonces, eso es un poco de ir identificándonos, ¿no? En el tema de construir nuestra identidad. ¿Y cuáles son esos servicios que se dan alrededor de esta cuenca, ¿no? O sea, en las actividades productivas, en las actividades recreativas, en las actividades que tienen que ver con el tema de saneamiento también.
¿no? Entonces, estas podrían ser justamente para reconocer esos servicios paisajísticos, servicios alimentarios que nos ofrecen la cuenca. Pero también es mirar dentro de la escuela, ¿no? ¿Qué está pasando, no? Vemos que hay estudiantes que a pesar de que se trabaja o saben del tema de la escasez, ¿no? Del recurso hídrico, vemos pues que cuando hay un caño que no está funcionando bien, los chicos lo dejan abierto o simplemente no avisan a las autoridades y se empieza a perder, ¿no? O en otros casos utilizan este recurso hídrico para jugar, ¿no? O sea, sabemos que hace calor, que los chicos necesitan estar refrescándose, pero como vemos en la imagen inferior, esta vez se traduce ya en un exceso por el uso del agua que se llega a desperdiciar en gran volumen, ¿no? Sabiendo que esto es un recurso escaso. El Consejo Nacional de Educación durante el 2021 al 2023 hizo unas mesas de trabajo regionales para saber cuáles eran esas dificultades que se tenía y qué se debía priorizar para generar una conciencia ambiental en la población peruana. Y en todas las regiones salió que la principal preocupación era el déficit hídrico. Sin embargo, cuando vemos esas prácticas en las escuelas, tendríamos que empezar a preguntarnos por qué ocurre eso, ¿no? ¿Cuáles son esas barreras que no permiten que los chicos puedan internalizar esos tipos de situaciones, ¿no? Podemos mirar también fuera de la escuela, ¿no? Como vemos que muchas veces los vecinos, los pobladores, consideran que los ríos son botaderos de sus residuos sólidos en los cuales queman, ¿no? Y por lo tanto la contaminan. Y este proceso de contaminación hace mucho más complejo su tratamiento y por lo tanto afecta el tema de la disponibilidad de estos recursos hídricos para su uso humano, ¿no? O incluso tanto es el proceso de tratamiento que a veces ya no se llega a tener cantidades óptimas y empezamos a tener riesgos de contaminación porque el agua presenta algún tipo de contaminante. Otros consideran que el espacio que deja en las fajas marginales del río, de la cuenca, pueden ser usados para hacer poblados, ¿no? O actividades agrícolas. Y luego cuando vienen las épocas de crecida de los ríos, vemos estos desastres, ¿no? Y que dicen que son fenómenos naturales. No, en lo natural es la creciente y la vaciante de los ríos por el incremento de la temporada de lluvias, ¿no? Y se vuelve un desastre cuando los pobladores, nosotros, no respetamos esos espacios y habitamos o hacemos alguna actividad productiva, generando que este fenómeno natural, que cada vez es más frecuente y con mayor intensidad, se convierta en desastres. Pero también podemos ver cuál es la problemática a nivel nacional, a nivel global, ¿no? Vemos cada vez que el déficit del recurso hídrico es cada vez mayor, ¿no? Magdalena señalaba que la vertiente del Pacífico es donde tenemos mayor concentración de población, pero es donde justamente hay menor recurso hídrico y es por eso que vemos cómo es que empiezan a haber procesos de racionalización, ¿no? Y cómo son los adultos mayores los que tienen ese mejor cuidado del agua, mientras que la PEA, aquellos que están empezando a tener una actividad productiva, económica productiva, empiezan a desvalorar el recurso hídrico porque como pagan el servicio creen que tienen el derecho a desperdiciarla, ¿no? Ya sea que pueden regar las pistas, las veredas o incluso utilizan el agua potable para lavar sus vehículos o otras veces son mucho más osados utilizando el transporte familiar, se meten a los cauces del río para lavarlos, ¿no? Y vemos cómo ese tipo de situaciones pueden afectar la seguridad alimentaria porque se pierden las cosechas, se desarrollan plagas y aparecen otros tipos de factores que afectan el estado de la salud, la nutrición y por ende los aprendizajes de los estudiantes. Como vemos, hablar sobre el agua nos da muchas posibilidades desde una problemática, desde una oportunidad, ¿no? Y es así como nosotros tenemos que empezar a priorizar, ¿no? Decíamos, para hacer un PAI tenemos que trabajar de manera institucional y podemos ir identificando. Lo que nosotros siempre señalamos es que describamos el problema como lo sentimos, ¿no? No es que busquemos el término correcto, porque justamente en esa descripción de la situación como la vemos, podemos ver si todos estamos entendiendo sobre lo mismo, ¿no? O a lo mejor no. A lo mejor estamos entendiendo por cultura del agua una cosa, o por ciclo del agua otra, o por disponibilidad y acceso, ¿no? Contaminación. Para entender esos tipos de situaciones es mejor dejarlas ahí, ¿no? Para que en el pleno de las asambleas, con la participación de los docentes, estudiantes, representantes de las familias, podamos
identificar cuál de estos problemas son los que podemos abordar bajo estos 3 criterios de viabilidad, es decir, si la escuela puede atender a resolver ese problema, es pertinente abordar esas situaciones y sobre todo si esos cambios de comportamientos, esos aprendizajes y esos cambios sociales que esperamos lograr con el PAI van a ser de manera sostenible, porque si solamente estamos pensando en una unidad de aprendizaje o en una actividad de sensibilización, difícilmente vamos a instalar una cultura, porque ya sea que los conocimientos que manejamos en torno a ella son escasos, limitados o a veces están mal concebidos. ¿Ok? Entonces, por ello es importante que estas acciones que queramos desarrollar tengan alguna parte del desarrollo de las competencias del currículo nacional de la educación básica, sus enfoques transversales, para que justamente los estudiantes, a partir del doctor competente, puedan tomar decisiones de cómo es su uso eficiente de este recurso y su valor para el desarrollo sostenible y el bienestar de su familia y de él, ¿correcto? Entonces, una vez que ya tenemos el problema priorizado, podemos ver cuáles sean esas causas y sobre esas causas empezar a decir qué situaciones de aprendizaje se pueden desarrollar, ¿no? Por ejemplo, tenemos que hay una limitada sensibilización ambiental respecto al uso eficiente del agua, ¿no? Decía, hay aquellos vecinos que cuando vemos frente a la escuela, temprano están regando las pistas, ¿no? O sea, al mediodía, por evitar el bochorno del agua, del calor que estamos en la estación de verano, empiezan a regar, ¿no? Y lo que hacen es quemar las plantas, porque estamos usando el agua en momentos de máximo calor, donde el suelo está caliente, ¿no? Y donde al agregarle el agua, lo que hacemos es que ésta se puede evaporar rápidamente y no sea aprovechada por las áreas verdes. Es más, hasta podemos el riesgo de quemar las raíces. Entonces, hay un tema de una falta de sensibilización de en qué momentos hacerlo, ¿no? Y hay un desconocimiento también de qué cuenca estamos. Si estamos en la cuenca del Pacífico, como decía Magdalena, tenemos un porcentaje bastante limitado de disponibilidad del recurso hídrico y por lo tanto tenemos que ser mucho más consecuentes. Y no es porque ya existe un servicio de encauce del río para llegar de manera potabilizada o entubada a nuestros hogares, podemos usarla de manera indiscriminada, ¿no? Pero también existe un desconocimiento de cuáles son estas prácticas dentro del hogar que afectan la calidad del agua, ¿no? Hay muchas prácticas que, por ejemplo, tenemos que cuando hacen alimentos con frituras, los residuos de aceite son vertidos al desagüe, pintamos la casa sobre un poco de pintura y también los vertimos. Y esas prácticas cómo generan consecuencias, ¿no? Por ejemplo, el tema de la contaminación, que cada vez sea más difícil tratar estas aguas residuales y por lo tanto hacemos que los residuos de agua suban o se den procesos de resalinización. Y cómo es que este tipo de contacto con estos tipos de cuerpos de agua que han sido contaminados, han sido mal aprovechados, afectan su consumo y por lo tanto el tema de acción referidas al tema de afectar la salud por enfermedades gastrointestinales, diarreicas, la incidencia de otros tipos de vectores que lo único que hacen es perjudicar la continuidad del servicio educativo porque los chicos empiezan a ausentarse y no pueden lograr los procesos de aprendizajes que tenemos planteado. Para ello, podemos hacer varias acciones a nivel institucional, como les decía, desde empezar a saber cuál es nuestra huella hídrica, cuáles son el servicio que brindamos y los proyectos que podemos desarrollar, ¿no? Entonces, ¿qué experiencias de aprendizajes podemos desarrollar, ¿no? Entonces, para ello, Magdalena decía que también es importante conocer cuál es el ciclo del agua. Todos sabemos que es el proceso que se evapora, se condensa, se precipita, baja y otra vez, pero estamos pasando por alto los otros factores, como el tema de la vegetación. ¿Qué papel cumple el tema de los bosques, ¿no? De los árboles para el tema del escurrimiento de este ciclo del agua para asegurar el agua subterránea y su infiltración y tener estos cuerpos de agua, ¿no? Cómo es que estos incendios forestales, esta tala indiscriminada de bosques genera pues el tema de la alteración del ciclo hidrológico y la disponibilidad de estos recursos, ¿no? Entonces podríamos desarrollar proyectos de indagación para establecer una relación entre la quema de árboles, la deforestación y su impacto en el ciclo hidrológico y la disponibilidad de estos recursos en mi entorno,
¿no? Entonces, los chicos movilizan sus competencias del área de ciencia y tecnología para indagar sobre ellos, ¿no? Y por ahí podrán descubrir esa teoría de Antonio Nobre, ¿no? Que es el científico que habla sobre los ríos voladores, cómo es que los árboles y la vegetación en las partes altas de la cuenca tienen ciertas fitohormonas que ayudan al tema de la condensación y cómo es que su ausencia genera un desequilibrio, ¿no? Entonces, por ahí esto lo es. Pero también a nivel de las prácticas en el día a día, les decía, ¿no? Esas prácticas de usar la manguera para mantener limpias las calles, las veredas, ¿no? Cuando en realidad estamos perdiendo un gran volumen de agua y no la estamos aprovechando. Entonces, empezar a los chicos que podrían trabajar, a ver, en construye su identidad, ¿no? Respecto a cómo es que esto afecta mis prácticas, ¿no? ¿Cuánto económicamente significa malgastar el agua, ¿no? ¿Cuál es ese costo? O sea, ¿qué significa el valor en el recibo, ¿no? ¿Cuántos litros estoy consumiendo al día en la escuela, en mi casa? Y eso en qué se traduce en una huella hídrica, ¿no? Y para saber que no solamente es porque cierro el caño, sino cuando malgasto los papeles en el colegio, ¿no? Cuando un chico arranca una hoja del cuaderno porque como ya lo compró el papá y como no siente el valor económico, pero si él entendiera cuál es la huella hídrica tras ese papel, ¿no? Que cada hoja de bond aproximadamente consume 10 litros de agua, entonces estaría dando cuenta que cuánta agua desperdicia de manera indirecta, ¿no? Y eso lo podríamos conocer a través de una huella hídrica. Con los profesores, con las competencias de matemáticas, podríamos ir calculando todo eso para saber qué prácticas se van. Pero sobre todo, si queremos trasladar estos aprendizajes a las familias, a la localidad, podemos hacer un proyecto de emprendimiento social para que ellos conozcan cuál es su huella hídrica y cómo es que estos tips que podamos compartir con ellos a través de un app, de una solución tecnológica, o a través de los estados de los grupos de WhatsApp de las familias, hacerle entender la importancia del uso eficiente de estos recursos. Pero también hay un tema de la gestión, hablaba, ¿no? Hay una cosmovisión respecto al tema de los saberes tradicionales, ancestrales, para el tema del agua. Hay escuelas que ya han empezado a involucrar a actores, como ustedes pueden ver en la imagen inferior izquierda, participa la policía, los vecinos, la misma escuela, en el tema del reconocimiento de el agua como un recurso importante, ¿no? Y en este caso es la festividad del Guatacuy, que se realiza en Cusco, en la provincia de Canchis, donde la institución educativa ha hecho todo un trabajo de aprendizaje para no solamente a nivel de estudiantes, sino para docentes y los pobladores y entiendan cuál es el rol del Wilcamayu, ¿no? El río Wilcamayu, y qué impacto tiene en la economía, en el ambiente y en el desarrollo social de los pobladores. De tal manera que, como vemos, ahí estamos trabajando las competencias de comunicación, matemática, ciencias sociales, ciudadanía, ciencia y tecnología, EPT y las demás que podamos hacer. Como vemos, trabajar un PAI nos permite abordar diferentes propuestas de aprendizaje para generar esa cultura de agua y tener una conciencia ambiental. Desde el Ministerio de Educación, nosotros les proponemos que puedan revisar algunos recursos, como la guía para elaborar la cultura del agua, donde ustedes van a poder conocer un poco más sobre cómo son estos pasos que les explicaba y les mencionaba para el tema de priorizar las problemáticas en torno al agua en mi escuela, pero también hay una guía que se estuvo trabajando y que forma parte de los recursos de la ANA, que es el Planeta Azul, para entender con mucha más claridad sobre cuál es este proceso del ciclo de agua, cómo es que el tipo de piedras nos dicen cómo es el rol del agua en ese el papel del suelo, el papel de los árboles, ¿no? Cómo es todo este sistema que forma parte del ciclo del agua, impacta en la calidad, la disponibilidad de este servicio, ¿no? Y tiene una guía justamente para que estas actividades que propone este Planeta Azul no se limite solo al tema de ciencia y tecnología, sino que pueda movilizar las otras competencias del currículo nacional. Y cómo, si bien la guía Planeta Azul responde a propuestas para escuelas de nivel secundaria, pueden ser adaptadas a los otros niveles, ¿sí? Entonces, los invitamos pues a que ustedes puedan ingresar a la plataforma del Ministerio de Educación, Educación Ambiental, y puedan acceder a los recursos y tener estos materiales. Gracias. Muchas gracias, Manuel.
qué importante es que la escuela se pueda organizar para que la comunidad educativa en conjunto, ¿no?, trabaje y sobre todo los docentes puedan promover estas situaciones significativas de acuerdo a las necesidades de aprendizaje, interés de los estudiantes, que le permita desarrollar estos hábitos relacionados con la cultura del agua. Es importante sumar a las familias, a diferentes aliados, para poder darles sostenibilidad a estas iniciativas. Queremos darnos también un saludo a todas las personas que están conectadas desde diferentes lugares. Son muchos los que nos escriben en el chat. Tenemos personas conectadas desde Lima, Lujel 6 de Huaycán, desde las diferentes regiones como Pacasmayo, Ica, de Lujel Tayacaja, de Huancavelica, de Loreto, de Lambayeque, de Chepén, Mollén, de San Martín. En realidad, de diferentes zonas de nuestro país están conectadas, ya que es importante lo que estamos desarrollando para que puedan luego incorporarlo en la planificación, en las actividades que la escuela propone. Les agradecemos a todos los que ya registraron su asistencia. Sé que algunos han tenido alguna dificultad. Les pido que por favor vuelvan a ingresar al link para que puedan hacer el registro de la asistencia, que es sumamente importante. Desde el Ministerio de Educación y la Autoridad Nacional del Agua, en conjunto se ha elaborado un curso MOOC promoviendo la cultura del agua desde la escuela. Para conocer de qué se trata y a quiénes está dirigido este curso, le doy pase a Miriam Ventura, del ANA, y a Manuel García, nuevamente del Minedo. Adelante, por favor. Gracias, Luz. Sí, nosotros, como ya lo mencionaba la ingeniera Magdalena, tenemos un convenio, el convenio entre la Autoridad de Cooperación Interinstitucional, entre el Ministerio de Educación y la Autoridad Nacional del Agua, la ANA, y en el marco de justamente de poder hacer el tema de incidencia, se ha elaborado un curso virtual. El curso virtual se llama Promoviendo la Cultura del Agua desde la Escuela, que justo el día de hoy ha iniciado con una participación bastante interesante. Hemos tenido una inscripción de más de 10.500 docentes a nivel nacional que se han inscrito a este curso y que esperamos poder atender las necesidades respecto a conocer cuál es la cultura del agua y cómo trabajarla desde los proyectos educativos ambientales, pero también desde las actividades de aprendizaje, integrando competencias. Y ahí Miriam nos podría conversar un poco más de cómo es que se ha organizado este curso de educación ambiental. ¿Qué tal, Manuel? Muchas gracias por el pase. Gracias, Luz, también. Efectivamente, como señalas, Manuel, a partir de este trabajo articulado, de esta sinergia entre estas instituciones, se están desarrollando una serie de acciones conjuntas, entre ellas el curso virtual promoviendo la cultura del agua desde la escuela. Ha tenido todo un arduo trabajo de elaboración de los contenidos, de poderle darle la forma para que pueda ser parte de un curso virtual, un curso interactivo, ¿no? Y pues está elaborado, pensado precisamente en fortalecer las competencias de docentes, tanto de inicial, de primaria como de secundaria, de especialistas también, de especialistas pedagógicos, especialistas de educación ambiental, profesionales interesados también en promover la educación ambiental, la cultura del agua en sus ámbitos, ¿no? Está puesto a disposición este recurso para ese fin. A tu comentario, Manuel, en relación a cómo está organizado el curso. El curso está previsto o está elaborado en torno a 3 unidades. A ver si me permiten los nombres de las unidades. Una primera unidad donde se desarrolla todo lo referente a la problemática del agua, tanto a nivel mundial,
¿no? Y también en nuestro país, ¿no? Se detalla en esta primera unidad todo lo referente a las problemáticas, ¿no? Ahí vamos a conocer respecto al estrés hídrico, vamos a conocer o ahondar de repente en relación a este problema, ¿no? Que últimamente se escucha mucho la presencia de los microplásticos y otras situaciones que generan preocupación. Esta primera unidad se trata sobre ello. Una segunda unidad que se denomina Escuelas Promotoras de la Cultura del Agua, donde se va a abordar cuál es la relación que hay desde la promoción de la cultura del agua con relación al currículo nacional de la educación básica, ¿no? Cómo está relacionado con el desarrollo de las competencias, ¿no? Cómo está asociado también a la organización de la escuela, y cómo se vincula, ¿no? Desde esta descripción que nos hacía Manuel respecto a los proyectos educativos ambientales integrados, ¿no? Vamos a encontrar en esa unidad el desarrollo de estos aspectos donde se vincula cultura del agua con lo que se persigue desde el Currículo Nacional de la Educación Básica. Y una tercera unidad ya más práctica, más operativa, que desarrolla lo que son los proyectos integradores para impulsar la cultura del agua. Allí vamos en torno a situaciones, a casos planteados, ¿no? Vamos a encontrar allí situaciones donde se describen eh, aspectos vinculados al aprendizaje basado en proyectos, ¿no? Vinculados a cultura del agua y también sobre los proyectos educativos ambientales integrados en cultura del agua también, ¿no? Como referentes, como ejemplos, como a modo de recursos, ¿no? Que puedan ser utilizados en sus aulas con pues, sus estudiantes, con su comunidad educativa, considerando que los PAI son proyectos que movilizan a toda la comunidad educativa, no solamente a los estudiantes, ¿no? Eso, a grosso modo, Manuel, es la estructura que tiene el curso y bueno, animarlos pues a aquellos que se han inscrito pues a participar de manera activa en este curso. Miriam, ¿y qué es lo que esperamos? Cuéntanos, ¿qué esperamos que al final de este curso los profesores que participan con este curso, qué pueden obtener y qué esperan que luego trabajen con sus estudiantes? Coméntanos. Sí, efectivamente, es interesante lo que me preguntas, Manuel. ¿Qué cosa es cuál ha sido el propósito, cuál ha sido la mirada, el objetivo para el que ha sido preparado este curso, ¿no? Que se convierta este curso virtual en una herramienta, en un espacio para el fortalecimiento de los docentes, de los profesionales, ¿no? Que cuenten con las herramientas necesarias para que promuevan estas acciones de cultura de cultura del agua en sus respectivas escuelas, ¿no? Con información, como les señalaba, de relación a la problemática del agua, en relación a la gestión integrada de los recursos hídricos, en torno a cómo está organizada o cómo está representada la Autoridad Nacional del Agua a nivel nacional. En todo ámbito vamos a encontrar a una dependencia, una oficina vinculada a la Autoridad Nacional del Agua, cómo podemos trabajar de manera conjunta, ¿no? Em, y lo referente a los proyectos educativos ambientales integrados. Y con todo esto que se brinda en el curso, pues se espera brindar las herramientas a los docentes para que puedan trabajar precisamente lo que es la cultura del agua, la promoción de proyectos educativos ambientales integrados en torno a cultura del agua en sus escuelas. ¿Con qué finalidad, no? Del trabajo con sus estudiantes. ¿Qué cosa es lo que se espera que una vez que apliquen, ¿no? Estos aprendizajes logrados en el curso, qué cosas se esperaría de los estudiantes, ¿no? La idea es que, pues, lo que se trabaje en el curso, lo que se aprende en el curso pueda contribuir a ese propósito de formar estudiantes informados, estudiantes críticos, estudiantes con conciencia ambiental, ¿no? Que puedan ser partícipes de acciones, de iniciativas en sus respectivas escuelas en torno, ¿no? A lo que es la promoción del uso responsable, del uso regulado del agua y también la valoración de los recursos ámbitos desde sus escuelas, desde su propia localidad, ¿no? Es a lo que se aspira, Manuel.
Gracias, Miriam. Justo para dejarle las miel a aquellos que todavía no se han inscrito y decirles que no se preocupen, que este es un primer grupo. Vamos a compartir ahora la pantalla de cómo está organizado el curso en Perú Educa. Como decía, esta es la primera edición. Vamos a tener 3 ediciones en el año y actualmente tenemos esta versión, que es justamente este curso que decía Miriam. Tiene 3 unidades. Cada unidad está organizada en 2 sesiones, ¿sí? Y dentro de esas sesiones ustedes van a contar con una serie de recursos que permiten ampliar la información, pero sobre todo también tener algunos recursos para trabajar con los estudiantes y ampliar sus expectativas de lo que entienden ustedes sobre cultura del agua y cómo se va a manejar, ¿no? Dentro de cada curso tendremos los momentos que señalaba Miriam, estos 3 momentos en el cual uno empieza a partir de la reflexión de lo que es nuestra práctica docente. Entonces, podemos ver que tenemos que ir reconociendo cuáles son estas situaciones que se dan en torno al agua, ¿no? Por eso hacemos una reflexión desde nuestra práctica pedagógica, qué estamos promoviendo en las escuelas en torno a cultura del agua, para luego ir viendo si manejamos estos conceptos de maneras claras, precisas, y cómo estas pueden irse transformando en situaciones de aprendizaje, para luego hacerla una aplicación en la práctica. Esa es la organización que tenemos. Esperamos que estos docentes que se han inscrito y que están participando desde el día de hoy en el curso de Cultura del Agua desde la escuela a través de Perú Educa puedan culminar satisfactoriamente y expresarse eso en los logros de aprendizaje de los estudiantes de la educación básica. Y invitarlos a estar atentos para que puedan seguir trabajando sus PAIs como parte de sus escuelas, pero también a la segunda convocatoria de este grupo y participar de este curso, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a Magdalena y a Miriam por el trabajo que vienen promoviendo ustedes para la cultura del agua. Adelante, Luz. Muchas gracias, Manuel. Queremos agradecer a nuestros invitados y a todas las personas que se han conectado esta tarde, ¿no? También es importante recordarles que, como ya se ha mencionado, el día sábado 22 celebramos o tenemos un día para tomar conciencia sobre el Día Mundial del Agua, y una segunda fecha que también tenemos que tener presente este sábado 22 de marzo es la Hora del Planeta. La Hora del Planeta es una iniciativa mundial en defensa del planeta, donde millones de personas se van sumando a esta acción, ¿no? De más de 200 países, como fue la última versión del 2024. Entonces, para poder conocer un poco más acerca de esta iniciativa, vamos a poder observar un video muy breve. Por favor, si lo podrían proyectar. Could an hour change the world? Impossible. It's just an hour. But what if it meant that anybody, anywhere, could find 60 minutes? 1 hour to do good for our shared tomorrow and our shared home. An hour that compels millions to act and makes millions more take notice. An hour that could unite cities, countries, continents, showing what we all have in common and what we stand to lose. Reminding us that the challenges may be plenty, but we are powerful. An hour inspiring us to make all other hours count. Could an hour change the world? It's a start, and it's up to us. Switch off your lights and give an hour for our planet. Together, let's create the biggest hour for Earth. Muy bien, entonces como hemos podido ver en el video, es momento de actuar, ¿no? Les pedimos a todos los de la sala, a los directivos, a los docentes, que puedan motivar a sus estudiantes, a sus familias, para que se sumen a esa lucha de la crisis climática y demostremos que somos parte de la solución. ¿Cómo vamos a hacer esa demostración? Siendo parte de la Hora del Planeta. Apaguemos las luces en nuestros hogares, en las empresas,
en la ciudad, en realidad es lo que se espera en general, este día sábado 22 de 8:30 de la noche a 9:30. Y aprovechemos esta hora para poder conversar en familia y ponernos de acuerdo sobre las acciones que podamos desarrollar y comprometernos en realidad a desarrollar en favor al planeta. ¿Qué acciones pueden ser? El ahorro de la energía, el ahorro del uso eficiente del agua, reducir esos residuos de alimentos que también se producen, ¿no? La manera adecuada de desechar estos residuos, tomar decisiones inteligentes para la compra de diversos productos, plantar diversas plantas, flores nativas en la zona, ¿no? Practicar las 3 R, reducir, reusar, reciclar. Realmente son muchas de las acciones que como familia nos podemos comprometer para poder desarrollar. Entonces contamos con todos ustedes que extiendan la voz, que pasen la voz a todas las personas que están en su entorno. Y nuevamente les agradecemos a todos su participación, nuevamente a nuestros invitados. Muchas gracias desde la Autoridad Nacional del Agua, a Miriam y a la ingeniera Magdalena, a Manuel desde el Minedu. Nos vemos en la siguiente emisión. Muchas gracias. Buenas tardes.